él se había dado cuenta de esto que yo les decía antes, que el cristianismo tiene comunidades organizadas. Es una organización jerárquica. Pero también se había dado cuenta de que estaba absolutamente dividido entre sí el cristianismo. No había realmente un cristianismo. Había varios cristianismos en estos siglos del mundo romano, porque el fundador no había dejado escrito nada. Lo que había dejado eran una serie de colecciones de dichos, lo que los alemanes llaman la Fuente Q, unos aforismos, unas colecciones, unas anécdotas, las parábolas, etcétera, que fueron recogidos por escrito, con distintas variantes, dependiendo de las ciudades. No es lo mismo Alejandría que Antioquía, Éfeso que Roma o que Cartago. Cada gran ciudad del mundo romano tenía sus propias comunidades cristianas potentes que interpretaban esos textos según su propia tradición. Y no siempre coincidían. Y eso Constantino lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque lo había, entre comillas, padecido ya en Occidente. Las iglesias del norte de África en 311-312 estaban enfrentadas entre sí y él tuvo que, permítanme la expresión soez, tuvo que meter mano ahí. Es decir, que como jefe de la religión romana decidió intervenir en esas disputas entre los cristianos en África. O sea que él ya sabía que había, digamos, movidas. Lo que le sorprendió, y él mismo lo sabemos que le sorprendió por las palabras que él utiliza, escribe unas cartas a los principales jefes del cristianismo en las provincias orientales, sobre todo en la zona de Alejandría, porque a él le sorprende la gran discusión que tienen allí. Y esta no era como la del norte de África, esta era una discusión esencial, era una discusión cristológica, porque discutían sobre la naturaleza de Cristo. Discutían sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Y un presbítero de Alejandría, Arrio, proponía que como el Hijo, y me van a permitir el silogismo de la filosofía griega, que es lo que Arrio aplicaba a su razonamiento, como el Hijo había sido creado, en tanto que ha sido creado, ha tenido que haber un momento en el que no ha sido, no ha existido. Y por lo tanto no puede ser divino, porque la divinidad es atemporal. Dicho en palabras burdas por mi parte, pero es el silogismo que utiliza Arrio, más o menos. Por lo tanto, cuestiona, niega esa dimensión divina del Hijo. Y claro, esto es un misil en la línea de flotación de la cristología. Entonces había un enfrentamiento. Y Constantino, cuando vence a Licinio y se encuentra esto, él que buscaba en el cristianismo una religión monoteísta, con un solo Dios, para un solo emperador, que aquí está, bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, la gran cuestión. Él está enterrando la tetrarquía, el gobierno de cuatro, que había sido muy conservador en términos religiosos. Había mirado otra vez hacia los dioses tradicionales de Roma. Júpiter, Hércules, se habían asociado con los emperadores de la tetrarquía. Han perseguido duramente a los cristianos. Y Constantino está enterrando el sistema de cuatro porque quiere uno solo, él. Y formar su dinastía con sus hijos. Entonces, claro, encontrarse esto le suponía un escándalo y les escribe cartas que han llegado hasta nosotros, afortunadamente transmitidas por Eusebio de Cesarea, que era un obispo de esas provincias orientales, donde les dice: dejaos de tonterías, aclarad esto rápidamente. Y como no se aclaró, convoca el famoso concilio de Nicea, año 325, primer concilio ecuménico para toda la cristiandad, donde se va a imponer la fórmula en griego homoousios, de la misma naturaleza, para definir esa relación entre el Padre y el Hijo. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza, homoousios. Claro, esto era un triunfo de los enemigos de Arrio, pero fue un triunfo temporal, porque luego hubo muchos dimes y diretes en esto.
y muchos concilios que van a rehabilitar a Arrio, por ejemplo, o van a volverlo a condenar, es decir, va a haber un relativo carrusel, un tío vivo de concilios a partir de estos años. Pero es la base, lo que antes decía Adolfo de las decisiones, es la base, ese niceísmo, ese concilio de Nicea del año 325 con Osio de Córdoba teniendo ahí un papel como gran muñidor de todo este tinglado, es la base de lo que después, en este mismo siglo IV y otro hispano, lo digo por lo de Osio de Córdoba, Teodosio va a definir como catolicismo, que es el credo que todavía se estudia en las catequesis de los niños que son cristianos, ¿no? Es el credo católico, que va a definirlo así Teodosio, a finales del siglo IV. Ahora, en 325, finales del primer cuarto del siglo IV, se están poniendo esas bases. Homoousios, engendrado, no creado, dice homoousios de la misma naturaleza. Claro, que un emperador romano no solo apoya al cristianismo, sino que se ponga a la cabeza, como dicen nuestros políticos, de la manifestación, es muy llamativo, es un gran cambio en la historia de Roma. Un cambio definitivo, porque esto va a ser así ya con mucha frecuencia en el resto. ¿Se acuerdan cuando me iba allí antes? En el siglo V ya después, ya siglos IV y V es frecuente que los emperadores convoquen concilios. Constantino se sentó en el concilio, por si había dudas. Estaba allí el propio emperador, el Sebastos, el Augusto, el autocrátor, ¿no? Estaba allí el Augusto, el emperador. Es decir, que estamos poniendo las bases de la historia de Occidente para los siglos posteriores, porque esta asociación entre el máximo poder político y el elemento cristiano, como todos ustedes saben, es la base de lo que luego es el mundo medieval. Y de hecho, esta relación con el cristianismo no es lineal, es decir, tenía muchos recovecos. Por ejemplo, ya les he dicho que la moneda emite monedas con la efigie de Sol Invicto varias veces, o de Marte. Años antes, en 310, había visitado un santuario a Apolo, dedicado a Apolo, uno de los dioses más tradicionales del mundo grecolatino, en la Galia. Y un maestro de retórica que pronuncia un discurso le dice: se te apareció Victoria, la diosa romana, con una corona en la que te anunciaban, Apolo y Victoria, te anunciaban 30 años de gobierno. Quiero decir que es una relación que no es unidireccional, que tiene sus recovecos. Sin embargo, a partir de este instante, 324, él envía varios textos que no tengo ahora tiempo de contarles, donde él dice que claramente hay un Deus omnipotens, son palabras que él utiliza y cito textualmente. Es decir, a partir de 324 ya es muy clara esa asociación. Años antes, en 315, Lactancio, uno de sus grandes propagandistas, escribe un texto en latín, y entro en los últimos 5 minutos de la conferencia, que se titula De mortibus persecutorum, sobre las muertes de los perseguidores, donde pone a parir, literalmente, a todos los emperadores que alguna vez se habían enfrentado a los cristianos o que habían ordenado ejecuciones. Y es un texto claramente de propaganda a favor de Constantino. Eusebio de Cesarea, Lactancio escribe en latín, Eusebio de Cesarea, que escribe en griego, pues inventa la historia eclesiástica, que es otro género que va a tener un gran éxito luego en toda la Edad Media. Y va a escribir, la publica ya después de la muerte del emperador, una vida de Constantino, donde digamos que diseña, este Eusebio, la imagen del emperador cristiano. Así que cuando Constantino se siente muy enfermo en la primavera del año 337, a principios, finales del invierno, del 336 al 37, comienzos de la primavera, él había fundado una ciudad, Constantinópolis, Constantinopla, la actual Estambul, sobre la ciudad de Bizancio, y él allí en Constantinopla había ordenado que se hiciera un mausoleo con 12 cenotafios.
es decir, 12 tumbas sin restos, pero que el proyecto era dotarlas de restos. Me refiero a las supuestas tumbas de los apóstoles, con el decimotercer apóstol en el centro, que era él. Luego su hijo Constancio ampliaría el complejo, es la iglesia de los santos apóstoles de Constantinopla. Constantino se siente enfermo en esos momentos, principios de la primavera del 337, acude a una zona de baños, va a varios lugares, a Drepanum, etc., y en Bitinia, al norte de Asia Menor, al norte de la Turquía actual, ya está prácticamente moribundo y se bautiza. Esto no nos debe llamar la atención. En la antigüedad romana era habitual lo del bautismo en una edad muy avanzada porque se entendía que así a uno le daba menos tiempo a pecar mortalmente. Era habitual. Es bautizado nada más y nada menos que por Eusebio de Nicomedia, el otro Eusebio, no el de Cesarea, sino el de Nicomedia, que era uno de los jefes del bando arriano. Por eso digo que su política religiosa fluctuaba en ese sentido, ¿no? Y falleció el día de Pentecostés, el 22 de mayo del año 337 después de Cristo.